los titulares. Comencemos con las noticias de desabastecimiento en el Hospital Roosevelt. Provoca que algunas cirugías tengan que ser canceladas. No habrá exámenes de laboratorio por parte de los médicos en consulta externa. La Junta Directiva de Médicos del Hospital Roosevelt informó que no hay suficiente material médico quirúrgico para atender a los pacientes. De hecho, solo existe un 40% de este tipo de insumos. Los médicos deberán readecuar su trabajo. Este 40% no representa la mayoría de los insumos trazadores. O sea, insumos trazadores, para que ustedes vean, son los críticos, son cosas básicas que necesita un paciente dentro del hospital o que viene a una emergencia, que estamos algunos en cero. Entonces, hasta ahorita ha sido lo más normal posible. Sin embargo, como dice el comunicado, vamos a tratar de redirigir nuestros pocos insumos que tenemos para dar una mejor atención a los pacientes que ya están dentro del hospital y en las emergencias, para que no tengamos ningún problema con algún paciente que ya está dentro del hospital y en las emergencias. El vocal de la directiva de doctores, Arnoldo López, anuncia que deberán suspender cirugías selectivas y pruebas de laboratorio por lo menos durante una semana. En algunas áreas nos alcanzaría para, si seguimos al mismo ritmo, digamos en anestésicos, nos alcanzaría hasta para una semana o 2 semanas más. Sin embargo, en laboratorios, si seguimos al mismo ritmo, nos alcanza para 2 días. Por eso es que tratamos de limitar la consulta externa, más que todo en temas de laboratorio, para poder canalizar todos estos insumos a la emergencia y a los pacientes que ya están hospitalizados. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo que vamos a limitar va a ser el tiempo en que el ministerio, obviamente, con las prácticas de hoy, pues nos vuelvan a reabastecer, que según las pláticas tenidas va a durar entre más o menos de una semana, ¿verdad? Ya eso sí está cancelado. Los ingresos de cirugías selectivas no se van a realizar porque, como le digo, todos los insumos que ahora tenemos van a ser para atender a pacientes de emergencia. Usted, en respuesta a lo expresado por los médicos del Hospital Roosevelt del porqué de la falta de insumos, las autoridades aseguran que se incrementaron las emergencias. El director del Hospital Roosevelt da a conocer la razón por la cual los insumos médicos han descendido en estos días. Una de las causas es que aumentaron las emergencias atendidas de 10 a 15,000. El problema realmente ha sido que la pérdida de insumos se debe a que ha habido demasiadas consultas en emergencia. Por ejemplo, en el mes de enero se atendían 10,000 emergencias mensuales, ahora se están atendiendo casi 15,000. Entonces la velocidad con que se abastece este hospital, que es tan grande, contra los recursos que nos dan, realmente hay una disociación, y entonces vamos bajando los insumos hasta que llegamos a esta etapa que estamos ahora por primera vez en el año. El director Carlos Soto afirma que ya se está gestionando comprar insumos. El nosocomio tiene 12 millones de quetzales para pagar deudas y hacer adquisiciones. Ya se están haciendo los diferentes proyecciones a quiénes les vamos a pagar, cuánto vamos a pagar. Entonces yo pienso que esto solo es de empezar a pagar el día de hoy y hablar con los proveedores, y ellos empezarán a despacharnos inmediatamente, ¿verdad? He de contarle que el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, dio a conocer que desde la semana pasada inició una mesa de trabajo con las autoridades del Ministerio de Salud y de los hospitales más grandes del país, con el objetivo de analizar cambios en los procesos de adquisición para las redes hospitalarias nacionales, y que de esta manera se tenga de manera más eficiente pues la solicitud de insumos ya requerida. Yo platiqué con los directores de los hospitales la semana pasada, y vamos a hacer algunos cambios para que les faciliten a ellos los procesos que tienen que hacer, y que puedan estar abastecidos de la manera necesaria para darle respuesta a la población de Guatemala. Lo vamos a agilizar, sencillamente vamos a agilizar cualquier compra que sea necesaria para que puedan
continuar dándole el servicio que los guatemaltecos necesitan. Ahí sí que ahorita mismo hablo yo con el director de Roosevelt y con el ministro de Salud para ver cómo le encontramos una solución lo más rápido posible a este problema. ¿Sabe usted? El Ministerio Público ha pedido que se cite a declarar al párroco y al restaurador del Cristo Yacente del Templo del Calvario. La Fiscalía de Delitos Patrimoniales del Ministerio Público presenta ante el Juzgado Segundo de Instancia Penal una investigación previa de las modificaciones que sufrió la imagen cristoyacente de la Iglesia del Calvario ubicada en la zona 1. El juez contralor del caso, Carlos Aguilar, decidirá, en base a los documentos presentados por el Ministerio Público, si gira citación en contra del párroco de la iglesia y el restaurador, a quienes la Fiscalía responsabiliza. La audiencia para que se solicite por parte del Ministerio Público ya sea la primera declaración de las personas que ellos consideran presuntamente responsables de estos hechos o que pudieran solicitar la orden de aprehensión. Esta audiencia está señalada para el día 22 de agosto del año en curso. Así que dependiendo de lo que analicemos de la investigación que el Ministerio Público ha recabado, en este caso de Cristo Yacente, decidiremos si accedemos al requerimiento que va a formular el Ministerio Público. La Fiscalía presentará entre sus argumentos para sustentar la solicitud declaración de afectados, ficha técnica del patrimonio, constancia de daños tangibles e intangibles, peritrajes, entre otros. A principios del mes de junio se desata la polémica y el desacuerdo de la restauración de la imagen, pues el rostro era oscuro y luego apareció blanqueado. Momento de la pausa, al regresar más noticias a las 8:45. Estamos presentando a las 8:45. Sigamos con las noticias. ¿Sabe usted? Las escuelas afectadas por los terremotos de 2012 y 2014 en San Marcos podrían ser reconstruidas con material prefabricado. Actualmente, en San Pedro, San Marcos, hay 53 escuelas afectadas en su infraestructura que el gobierno no ha reconstruido. 20 de ellas quedaron en mal estado luego del terremoto del 7 de noviembre del 2012. Las restantes 33 son por el sismo violento del 7 de julio de este año. El viceministro de Educación, Eligio Sic, anuncia que se piensa establecer escuelas prefabricadas. Y se está analizando la posibilidad de construir o de implantar escuelas prefabricadas. Lo hicieron en el terremoto de 1976 y estamos con nuestros técnicos evaluando esa posibilidad para responder de una manera más rápida al requerimiento de los estudiantes. Aulas prefabricadas, se lleva todo el material y se arman en el lugar en donde estaba una escuela, pero previo a eso nosotros tenemos que primero demoler las escuelas que ya no se pueden reconstruir, y en los otros casos tendríamos que analizar los terrenos en donde se van a implantar estas aulas prefabricadas. Básicamente son con un material no desechable, pero sí movible, que se pueden utilizar posteriormente. Por su parte, el diputado Luis Fernando Pérez aseguró que lo que existe en el caso de la reconstrucción de las aulas en San Marcos es falta de voluntad política. Que el Congreso de la República en el 2012 por más de 6 meses mantuvo en vigencia el estado de calamidad, y hoy viene el viceministro a decirme que de 20 escuelas que iban a restaurar el año 2012 han reparado 0 hoy, 2 años después casi. Eso es lamentable y demuestra la falta de capacidad de ejecución, y ahí están los resultados. Entonces yo les digo, bueno, trabajen, agilicen y puedan restaurar estas escuelas, y 33 que se suman ahora, solo del municipio de San Pedro San Marcos. Entonces hay 53 escuelas de San Pedro San Marcos que están en condiciones de que los niños no pueden recibir clases, y eso es lamentable, ya que está el estado de calamidad vigente, que contraten y que la restauren y que los niños puedan estudiar. Para eso está el estado de calamidad. La Diaco denuncia a varias carnicerías, esto por el cobro excesivo en cuanto al precio de la libra de carne de res. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor Diaco presentó este día una denuncia en el Ministerio Público, en la cual
denuncia a 17 carnicerías de mercados ubicadas en las zonas 1, 3 y 6, supuestamente por vender carne de vaca en lugar de la de novillo. Silvia Escobar, directora de la Diaco, indicó que los comercios denunciados han obtenido ganancias de hasta un 40%. Las denuncias presentadas fueron por los delitos de especulación y estafa. De Atención y Asistencia al Consumidor Diaco está presentando una denuncia ante el Ministerio Público por la mala calidad de la carne de res que se nos está vendiendo a los consumidores guatemaltecos, ya que hemos establecido en las investigaciones y los precios que se nos han referido, primero que no hay razón por el cual se dé un incremento en el precio de la carne, o sea, tendríamos que tener precios de 22 quetzales. Segundo, que en Guatemala se ha determinado en la mesa técnica que lo que se nos está vendiendo es carne de vaca. Y esta carne de vaca pues es con un precio más bajo que la de novillo. Entonces esto también lo estamos denunciando porque aparte de subirnos el precio, también nos están dando menor calidad de la carne que se nos está ofreciendo. Ustedes buscan ampliar el plazo para poder pagar el impuesto de circulación de vehículos. Iniciativa de ley es para ampliar el plazo del impuesto de circulación de vehículos. Ustedes saben de que pues a nuestro país y principalmente los departamentos del suroccidente pues han sido golpeados por temas de la naturaleza, los fuertes terremotos que se han dado en Retaulehue, en Suchitepeques, en Escuintla, en San Marcos principalmente, el cual pues yo represento al departamento de San Marcos, y como miembro de la bancada todos quiero agradecerles a ustedes y tengo aquí en mis manos una iniciativa de ley para ampliar en 30 días más el pago de circulación de vehículos. Momento del clima, Diana Guerra. El segmento es patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. Muy buenas noches, estamos con ustedes en la sección de entrevistas de a las 8:45. En esta oportunidad tenemos con nosotros un tema muy importante y de actualidad, que es la discusión acerca de la utilidad que tiene un monitoreo que inicialmente había contratado el ICS para observar las redes sociales. Tenemos con nosotros a dos expertos y me acompaña Claudia Méndez Arriaza. Buenas noches, Claudia. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Y tenemos con nosotros a Dina Fernández, directora de Soy 502, y al doctor Silvio Gramajo, quien es experto en comunicación. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por comenzar. ¿Comienza usted, Claudia? Sí, claro. Hemos tenido la noticia última del día en la cual el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social suspende esa licitación que había publicado. Habían dos ítems de ese contrato que llamaban particularmente la atención. Era ese monitoreo a la opinión que emiten columnistas y periodistas sobre la institución. La primera pregunta es, ¿para qué sirve un monitoreo de este tipo? ¿Qué se piensa cuando se está, en el caso de Silvio, desde el estudio de la transparencia y la libertad de emisión de información, cuando se lee una noticia de esta índole? ¿Y qué se piensa desde la posición que está Dina como directora de un medio digital cuando se entera que van a ser monitoreadas todas las opiniones e informaciones vertidas sobre una institución? Bueno, yo creo que ahí habría que analizar el tema desde dos niveles. El primero, yo creo que tú lo planteabas muy bien, el monitoreo al final de cuentas es una herramienta de investigación. Y lo que te permite, por ejemplo, en el tema de comunicación política, ¿sí?, es tener una herramienta por donde poder ver cómo se están comportando algunas corrientes de opinión pública, ¿sí? Hay distintos monitoreos, algunos depende del objetivo en el que tú te plantees. Te pueden servir para hacer, ver relaciones de poder, para ver el comportamiento de los actores. En este caso yo creo que lo que generó un poco de suspicacia era que iban a monitorear periodistas y sus redes sociales. Eso, si quieren, lo podemos tocar más adelante, pero el tema es que el monitoreo es una herramienta de investigación, puede ser, de hecho, es muy sistemática y puede tener una visión cuantitativa o puede tener una visión cualitativa, y yo creo que lo más importante es el objetivo que tú
con lo que tú quieras, pero monitorea lo hace todo el mundo. O sea, no monitorea. Es ni la primera ni la última vez. Monitorea lo público, monitorea lo privado. O sea, monitoreamos los centros de investigación. Ustedes aquí han entrevistado a muchos centros de investigación y ellos hacen monitoreos porque los medios de comunicación finalmente y los periodistas y los columnistas somos parte fundamental en esa generación de opinión pública. Y para conocer la realidad es necesario saber por dónde va la opinión que se publica en los medios. Ahora Dina, pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón sí, como explica Silvio, es una herramienta de investigación? ¿A qué tú atribuyes tú todo el escándalo que se ha hecho en los medios con respecto a esto? Yo creo que hay mucha preocupación de que más que monitorear haya un espionaje, porque hay todo un entorno del señor que es el presidente del ICS ahora, que viene de inteligencia militar, y la gente se dice, bueno, ¿es realmente solo un monitoreo de redes sociales o viene con otras cosas, ¿verdad? Espionaje telefónico, espionaje no solo de las redes sociales, sino que, por ejemplo, del correo personal o institucional de las personas. Yo creo que lo que dice Silvia es, o sea, monitoreo hay de todo y de todo tipo de medios, de televisión, de radio, de prensa escrita. Las redes sociales son ahora una herramienta muy poderosa de comunicación, una herramienta que además está muy diversificada. Y bueno, pues es posible que se quiera ver qué es lo que se está diciendo en redes sociales de una entidad política. Sí, es cuestionable cuánto dinero, o sea, siendo el ICS una institución que debería estar dedicada a atender a la gente enferma y atender a los jubilados, que sabemos que la atención es deficiente, que a cada rato, bueno, pueden ver, yo en redes sociales muchas veces circulan quejas sobre eso. ¿Qué presupuesto se le va a destinar a algo como esto y si realmente es prioritario? Diría yo, eso es un gran cuestionamiento, porque pues, si no tienen a la gente en las salas de espera acostada en la noche en el piso, pues como que sí lastima que vayan a usar dinero en algo como esto. El gasto público, entonces, es el punto de crítica. Silvio, ¿tú querías emitir una opinión o qué compartes sobre el gasto público? Veo que, no, lo que pasa es que me parece, tienes una expresión sí, en el cual no estás del todo convencido. No, estoy convencido, pero yo creo que lo que dice Dina, habría que agregarle otro tipo como de datos para poder tener también un poco más certeza, porque si no caemos en el plan de la especulación. Hoy justo en redes sociales la gente estaba como especulando y sí que nos van a controlar. A ver, las redes sociales son públicas. Controlados estamos. Y controlados ya estamos sin necesidad que nos hagan un monitoreo. Por ejemplo, 1, 2, las empresas que van a hacer esto, ¿tienen la capacidad de llegar a hacer ese tipo, por ejemplo, de control? Eso es lo que habría que averiguar. 3, una cosa es el monitoreo, por ejemplo, Gustavo hace investigaciones al respecto, digámosle, de los medios y sabe muy bien que una cosa es el monitoreo como datos duros, pero otra cosa también es la interpretación que se le dé, quién le va a dar la interpretación. Entonces, yo creo que habría que ir como viendo en un futuro cuál es la utilización que se le dé. Y ahora, con respecto a lo que dice Dina, que me parece interesante, pero yo creo que también habría que agregarle el dato, es que ¿cuánto va a costar ese monitoreo? Si realmente el monitoreo que hace el ICS tiene el valor de un monitoreo de mercado y no está súper o hiper mega valorado, y el problema es que solo invitaron selectivamente a 3 empresas, pues es que no pasa nada. O sea, es como que si tú quieras comprar un carro y compras el carro a 120,000, el precio de mercado está a 120,000, no hay nada. O sea, si el monitoreo va a costar 12 millones de quetzales, tú dices, bueno, pueden construir 7 hospitales con 12 millones, pero de lo contrario, pero sí, es cierto, el valor que pueda tener la inversión pública en función de otro tipo de necesidades. Pero yo creo que también hay mecanismos. Hay oficinas de comunicación. Yo tal vez un poco con lo que diría también o comparto hay oficinas especializadas en monitoreo. No, pero lo que medios. Comparto con Dina habría que ver y hay empresas dedicadas a hacer monitoreo de redes sociales. O ver si la oficina del ICS no tiene la posibilidad de hacerlo y ahorrarse ese dinero. Si el gasto fuera excesivo. Tal vez yo creo el nivel de especialización que tienen, digamos, las oficinas que están de fuera es superior. Mientras ustedes hablaban, pensaba yo en los informes que emite la Oficina de Estudios de Opinión Pública de la Universidad de Landívar. Nosotros lo recibimos todos en esta mesa. Nosotros sabemos qué columnistas han emitido, por ejemplo, una opinión favorable a una condena de genocidio o una opinión desfavorable hacia esa condena. Y
así una serie de temas más mientras conversabas, ¿no? Pero digamos que yo ahí miraría diferentes lógicas, ¿verdad? En redes sociales parte de lo poderoso y lo bueno y peligroso también de las redes sociales es que en las redes sociales todos opinan. O sea, entonces sí, uno dice, bueno, ¿por qué solo columnistas o periodistas o va a ser todo? Porque las redes sociales al final es un conjunto de voces, ¿verdad? Y hay empresas que se dedican, porque de hecho es complicado, hay que poner algoritmos y todo para tratar de entender, y hay empresas que tienen herramientas más o menos sofisticadas para poder identificar comentarios negativos, ¿verdad? Yo creo que a Alix le convendría más tratar de identificar lo que se dice en redes sociales de ellos, punto. Periodistas, no periodistas, toda la gente, porque la gente opina de ellos ahí, no solo los periodistas. Pero después también, o sea, a uno le da suspicacia pensar, ¿qué es esto? Es el inicio de otro nivel 13, ¿verdad? Porque ahí también ya, o sea, que monitoreen está bien, pero después sí hay otras cosas que se pueden hacer, o sea, contactar un call center y estar tratando de desacreditar puntualmente a ciertas personas, o sea, creando perfiles falsos, desacreditando, diciendo mentiras, insultando, etcétera, ¿no? El acoso en internet, ¿a eso te refieres? Troles profesionales. Pero ahora, en el caso de la creación de perfiles falsos también tiene un límite. Es decir, porque por ejemplo Facebook te permite nada más crear hasta 5 perfiles. Pero puede contratar, o sea, se puede contratar un grupo de gente, es como en el nivel 13, o sea, que tienen ahí un montón de gente que ese es su trabajo y tienen varios y cada quien crea su perfil. Pero eso de alguna manera también, o sea, si esto lo pensamos combinado con el monitoreo, me parece que es como una cuestión que incluso se les puede ir de las manos a ellos, porque no tiene sentido que incluso ellos generen esos perfiles falsos para luego demostrar datos falsos en el monitoreo. O sea, yo lo vería como un sinsentido. Yo creo que lo que tú dices... No, pero yo diría, o sea, ¿para qué monitorean? O sea, ¿monitorean para qué? O sea, ¿para realmente saber lo que dice la gente y mejorar el servicio, por ejemplo, o direccionar ahí su comunicación? Cuando tú leías la comunicación, el contrato decía, hablaban del tema de imagen. Y ahí yo creo que tiene un sentido... por eso precisamente. Claro, pero por eso, entonces, ahí sí tiene un sentido, por ejemplo, el por qué monitorearnos a los columnistas o a los reporteros, porque hay una cuestión que no podemos negar. Tú vienes y te expresas, y te puedes expresar de manera, incluso en algún momento, que tú sabes que las redes sociales sirven para manifestar depresiones, hacer catarsis, lo que sea. Pero al final de cuentas, tú también logras manifestar una posición ante un tema muy particular. Y aunque tú no quieras, luego ya en tu trabajo, ya sea reporteril o como columnista o ante un trabajo de investigación que vas a publicar en un medio, algo de eso que te queda, algo de, digamos, en sociología se llama la impronta que tenemos, lo transmitimos. Por eso se habla que el periodismo no es objetivo, sino que es imparcial. Y eso, por ejemplo, desde la comunicación organizacional sirve para saber exactamente por dónde va un columnista y sirve también cómo ayudar a generar información a ese nivel. Te pongo el ejemplo claramente. Hace una semana un columnista de Siglo XXI escribió una columna, para mi gusto, muy desafortunada en el sentido que tenía muy mala información. Y yo sé de esa información. Y lo que me quedó a mí claro es que ese columnista escribió la columna en función de lo que habían publicado en los medios. Él no se informó bien. Entonces, desde la comunicación institucional, tú puedes aprovechar ese espacio. ¿Sí? A ti te han invitado a reuniones o a desayunos de columnistas. Lo hacen en base de los monitoreos. Claro, viéndolo desde esa perspectiva. Yo quisiera aprovechar la experiencia de Silvio y preguntarle la situación que comenta Dina sobre los call centers, sobre los perfiles falsos y ese acoso en internet que se sufre y que han sufrido varios. Eso no está tipificado como una falta a la ley, eso no se ha regulado. En primer lugar, ¿hay necesidad de regularlo o vamos a estar sometidos al espacio digital a que quien quiera diga lo que quiera sobre quien quiera? No, por supuesto que no. Ahí hay que tomar en cuenta lo siguiente. El espacio público se ha reconfigurado con la llegada de las nuevas tecnologías. Bueno, los periodistas ya no somos únicamente, o los columnistas ya no somos únicamente quienes vamos y somos espectadores de la realidad, sino muchas veces ya nos convertimos en, digámosle, en los personajes de esa noticia y eso genera un problema. Pero de lo que tú dices, sí, ciertamente no existe, por ejemplo, en muchos países todavía una legislación que venga y toque el tema y que genere algún tipo de causal para sanciones respecto al mal uso de las nuevas tecnologías. Pero ya recientemente... En Colombia, pero además hace como 2 meses la CIDH ya emitió un documento sobre parámetros mínimos para legislación en el tema de
de redes sociales, o sea, más bien que del uso de las nuevas tecnologías. En Colombia hace un par de días acaba de haber una condena contra una persona que precisamente comentó en el foro de un periódico, hizo un comentario acerca de una persona y se le demandó por injuria como en cualquier otro ámbito. Al final es lo mismo, o sea, se puede injuriar o se puede difamar, amenazar, amenazar en cualquier tipo de ámbito. ¿Recuerdas y se también le condenó la creación aquí en Guatemala? La primera aplicación de la ley de terrorismo financiero fue precisamente contra una publicación en Facebook, sí. en Twitter. En Twitter, Twitter, sí. exacto. Y bueno, pero eso, digámosle, es un área, ¿sí? Y ahí habría que ver, porque yo tengo mis serias dudas respecto a ese tipo de ley, digamos, porque yo creo que en el fondo hay una restricción a la libertad de expresión, pero el problema de Guatemala no solo radica ahí. ¿Qué hacemos con la ley de emisión del pensamiento que data del 66 y luego medio fue reformada en la Constitución del 84? O sea, es que ni por asomo, como bien jurídico, se entiende lo que son las nuevas tecnologías. Entonces, tiene que pasar... Todavía habla de jurados de imprenta. Claro, sí. Entonces tendríamos que ver si es necesario incluso cambiar la ley de emisión del pensamiento, que es una ley constitucional, y al mismo tiempo también esperar una modificación a la Constitución, porque el artículo 35 es prácticamente un artículo que, si bien regula el derecho a la libertad de expresión, no regula el derecho a la información, que es un ámbito más amplio. Silvio y Dina, estamos hablando acá de este escándalo y rechazo que publicó en las redes sociales la publicación de este contrato y estos servicios que requería el ICS. Llegamos a la conclusión que son muy normales, que existen desde antes y van a seguir existiendo. La pregunta es que el hecho de que el presidente del ICS pertenezca y tenga una trayectoria en inteligencia militar es lo que genera completamente este rechazo. ¿O es el sistema tan utilizado por el gobierno de asignar contratos a parientes, amigos, por excepción y favoritismo? Es el conjunto, creo yo. ¿Qué es la desconfianza? Yo vi las dos cosas, o sea, la gente que estaba como desconfiando de por qué el ICS, por las personas que están atrás, digámosle, de la dirección del ICS, pero al mismo tiempo también es una rareza en el contrato de que solo estaba como dirigido a 3 o 4 empresas, no era un contrato abierto. O sea, ahí habían una serie de cosas un poco raras, y el problema que la rareza en un contrato genera suspicacia y es sinónimo de opacidad. Y digamos que también hay el para qué, o sea, ¿para qué es que van a hacer este monitoreo? Porque puede ser desde, bueno, y entonces van a atacar mi credibilidad desde ahí, desde redes sociales, por medio de instrumentos como estos call centers que existen y que el gobierno los tiene, o por ejemplo pueden hacer, por ejemplo, para los medios digitales nos van a atacar a nosotros, o sea, nos van a hackear, van a hackear el Wall Street Journal, también le hackearon la cuenta de Twitter esta semana. También. Sí, o sea, y entonces, ¿o qué? Van a tratar de meter información falsa dentro de tu sitio, o sea, ese es el tipo de cosas que preocupan, ¿verdad? ¿Para qué? Ahora, en el caso de todo este contrato, bueno, pues vemos que hay suspicacia por los antecedentes que tiene el propio presidente del ICS de pertenecer a una rama del ejército dedicada a la información, al espionaje, etcétera, ¿no? Y también vemos la costumbre del gobierno de estar adjudicando contratos por excepción o a favoritos. Pero bueno, también este tipo de herramientas se utilizan para hacer políticas, para tomar decisiones políticas, para mejorar o empeorar servicios, pues. Sí. Yo ahí lo que veo es que justamente lo que usted dice es donde entendemos, por ejemplo, cómo el monitoreo se convierte en un área muy esencial de la comunicación política. O sea, la comunicación política, palabras más, palabras menos, lo podemos definir como esa serie de mensajes que circulan entre los actores del sistema político. Entonces, podríamos tener un monitoreo que nos sirva para saber exactamente dónde están las deficiencias peores y podemos mejorar. O podemos tener un monitoreo para ir a investigar a los periodistas o crear perfiles. Hay una serie de circunstancias más, pero políticamente, al final de cuentas, es una herramienta muy importante, y el ICS y todas las dependencias públicas tienen un impacto político, lo querramos ver o no. Hablando de la política, no desde la política partidista, sino desde la decisión que deben tenerlo. Entonces, Silvio, ¿deben tenerlo sí o no? Yo creo que sí, porque es que si no, ¿cómo van a saber por dónde va el asunto? Dina, yo creería que no, o sea, entre las prioridades que yo miro de cosas que tiene que hacer el ICS, yo miro que esta es una que estaría bastante lejos, porque hay otras cosas de las que, o sea, de cosas que ellos se tienen que enterar, se van a enterar
enterar por los medios o se van a enterar por o sea, la misma gente que se queje. O sea, por ejemplo, ahorita en redes sociales está circulando una publicación de alguien que se queja del servicio del ICS. Es una publicación de marzo y va acompañada de un montón de fotos. Fotos lamentables de la forma en que se atiende al ICS en el Hospital General de Enfermedades de la Zona 9. Por ejemplo, nosotros hicimos una nota sobre ese tema. Ojalá el ICS lo hiciera para, bueno, decir, la gente se está quejando de eso, yo tengo que mejorar, pero no para ver cómo escondo eso. Bueno, pues muchas gracias a Silvio y a Dina por sus aportes y vamos a corte y regresamos en un momento. El anterior segmento fue patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. EXA. Estamos en cada momento de tu vida. Vamos a hablar ahora de cosas de mujeres, pero no se asuste, es un tema bastante serio, o al menos lo vamos a abordar desde la perspectiva seria. Los desafíos y los retos, la participación de la mujer en la política es el título de un estudio que sirve de base para hablar en este programa. Y nos acompañan María Machicado, que es experta en el tema de mujer y representante de ONU Mujeres, y también Isabel Torres, abogada que se especializa en derechos de la mujer. Así es. Empecemos por lo básico. ¿Cuáles son los desafíos de la participación política femenina en Guatemala? Bueno, el día de hoy, y muchísimas gracias por la invitación para poder compartir con ustedes el informe que hemos presentado entre la realidad y el desafío. Es un análisis sobre la participación política de las mujeres en las anteriores elecciones. Creemos que este es un aporte muy importante desde ONU Mujeres y el Instituto NDI, con quien hemos hecho este trabajo y lo hemos presentado conjuntamente con el Tribunal Supremo Electoral como una base para promover acciones que permitan la participación efectiva de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. El informe pues nos muestra los datos que todos ya conocemos. El 12% solamente de congresistas son mujeres. En los espacios municipales esa representación es mucho más baja, solo se lograron 7 alcaldías, 7 alcaldesas a cargo de mujeres, y a nivel de concejales y síndicos pues la participación es mucho más baja. Y lo que nos permite este estudio es entender cuáles son esas limitaciones y cuáles son las estrategias que han utilizado las mujeres para poder ocupar esos espacios y los desafíos que nos quedan por delante para lograr realmente una igualdad plena de los derechos de las mujeres. Ahora, uno de los grandes problemas del sistema político guatemalteco es que es no solamente la postulación en número suficiente, sino además la postulación en número suficiente de cargos elegibles. Porque los partidos políticos juegan mucho a la estrategia de situar mujeres, pero pongamos en posiciones en las que no van a llegar, ¿verdad? Es decir, la octava posición o 10ª posición en una diputación, la quinta o la sexta en una concejalía. Es decir, ¿cómo podemos hacer nosotros para realmente lograr que los partidos políticos tomen conciencia de la necesidad de diversificar en términos de género la participación? Bueno, una de las premisas básicas es que la ley pueda establecer algunas medidas de acción afirmativa o en su, pues ya mucho más evolucionado, lograr tener unas medidas de paridad. Y lo que en este momento se está discutiendo en el Congreso, la propuesta del 30%, que ya la Corte de Constitucionalidad reconoce la necesidad de incluir medidas concretas a nivel de la ley, y ya consideramos que es un avance. Todavía insuficiente, pero precisamente los marcos normativos son fundamentales. Isabel, ¿suele haber escepticismo o sospecha, duda en cuanto a las medidas afirmativas? ¿Cómo respondes tú, como abogada experta en los derechos de la mujer, que una medida afirmativa puede cambiar esa realidad? ¿Cuáles son los resultados positivos de modificar e imponer ese número? 30% de los participantes deben ser mujeres. Claro. Bueno, la acción afirmativa tiene su sustento en la compensación de una situación de desigualdad y de discriminación. Entonces, lo que demuestran las cifras es que las mujeres han estado subrepresentadas en la política porque no han sido consideradas candidateables por los mismos partidos políticos. Hay una tradición de tener liderazgos masculinos. Por eso justamente es que se ubican a las mujeres en los puestos no elegibles. Lo que hace una acción afirmativa como una política de cuota, ¿verdad? La definición de una cuota mínima, y digo mínima porque el 30% que se está considerando en Guatemala es un piso, no es el techo, ¿verdad?
es obligar a los partidos políticos, a las fuerzas políticas, a colocar a las mujeres en las listas de los puestos de elección popular en un 30% en los puestos elegibles. Y esa es la clave. Es decir, lo que se ha hecho en otros países es considerar cuáles son los puestos elegibles de acuerdo a un pasado histórico electoral del partido. Entonces se determina. Si en determinada provincia ha habido 5 puestos elegibles del partido, lo lógico es que la cuota se aplique en esos 5 puestos elegibles y no al final de las listas o en las suplencias, porque terminan siendo un relleno las mujeres. Y no es esa la idea. Ahora, Isabel, pero el problema también es que esa idea de la discriminación positiva, del empuje, de la afirmación de las mujeres dándoles cuotas para poder ser elegibles, es decir, choca también con una visión que está tomando mucha fuerza en este país, que es la visión liberal, que dice que en realidad todos tienen la misma posibilidad ante la ley. Imponer, ajá. Sí, que no debe imponerse entonces ese tipo de cuotas, porque es discriminatorio para todos. Yo creo que lo estamos enfocando desde una perspectiva errada, porque la cuota es una medida temporal. Es una acción afirmativa, una medida temporal para paliar una situación de desigualdad y discriminación. Cuando se alcanza el resultado de la igualdad, en este caso de las mujeres en la representación, entonces la medida temporal se elimina. No es una medida nueva. En Estados Unidos se implementaron medidas de cuotas para poder incluir a la población afrodescendiente en el sistema educativo y en la vida pública en general. Entonces, está considerada como una acción afirmativa, una medida temporal para alcanzar la igualdad por resultados. Entonces, no es una imposición. Si los partidos políticos tuvieran la voluntad política efectiva de poner a mujeres en los puestos realmente elegibles, no habría necesidad de cuotas. Pero es una medida justamente porque no hay una voluntad política en ese sentido. Lo que muestra la experiencia de implementación de cuotas en 11 países de América Latina que han tenido cuotas. Ahora hay 7 países que tienen paridad, es decir, 50% de hombres, 50% de mujeres en listas alternas, hombre-mujer, que es un mecanismo sumamente efectivo. Lo que muestra la experiencia de implementación de las cuotas, que si no existen, difícilmente la voluntad de los partidos políticos coloca a las mujeres en la representación. Ahora tengo una pregunta, María. Hablabas sobre la presentación del informe y mencionas, también evaluamos y estudiamos qué debe hacer una mujer, a qué estrategias recurre para participar en la política guatemalteca. Tiene que llenar más que los requisitos normales que llenan los demás. ¿Qué hace una mujer para participar? Bueno, precisamente el nivel de exigencia que se hace hacia una mujer cuando se presenta es mucho más elevada, ¿verdad? Normalmente hay una mayor exigencia en términos de formación, de experiencia, de haber estado ya participando en algunos espacios cuando sabemos que las oportunidades son menores. Entonces, no siempre se piden los mismos requisitos y a veces los requisitos se ponen muy por encima de lo que es realmente necesario. Pero también lo que tenemos que ver es el problema de cuánto se está invirtiendo en formar esos liderazgos, en crear esos espacios para que las mujeres vayan desarrollando esas prácticas. Los partidos tienen mujeres muy capaces que están, pero no necesariamente están accediendo a los espacios de toma de decisiones de los propios partidos. Y por eso hay que ver que no solamente son medidas de acción afirmativa a nivel de las normas, sino también algunos otros incentivos que puedan facilitar a las mujeres el acceso a financiamiento, que puedan facilitar el acceso de las mujeres a la información y a que puedan tener otros espacios de participación efectiva. Ahora, Isabel, en el caso de Guatemala tenemos también el problema de que la discriminación no es solamente hacia las mujeres, sino también tenemos el problema de los grupos indígenas que están subrepresentados. Es decir, entonces tendríamos también que trabajar en un sistema de cuotas que a la vez manejara la discriminación positiva hacia los indígenas, hacia las mujeres. Ahora, pero ¿cómo hacemos en el caso de las mujeres indígenas? Bueno, en realidad el sistema electoral y los partidos políticos como correas de transmisión de la representatividad de la sociedad deberían de considerar la inclusión de esa diversidad de la sociedad. Y en ese sentido es importante pensar que las cuotas tienen que tener una representación de las mujeres que son la mitad de la población. Y hay mujeres indígenas, hay mujeres en la diversidad de los sectores poblacionales y que habría que considerar la multiculturalidad. Bolivia es uno de los países que ha implementado mecanismos de paridad
con multiculturalidad, y es una experiencia que sería interesante que se estudiara desde Guatemala para ver cómo ha hecho la inclusión en el sistema electoral de este mecanismo. Ahora, María, pero digamos, el problema no es solamente en cuestión de participación política realmente, porque comienza el problema desde el incumplimiento de los acuerdos de paz, cuando el propio Tribunal Electoral no constituye las juntas electorales, precisamente pensando en la paridad entre hombres y mujeres, tal y como se han establecido ahí. Y ese es un excelente punto, porque no es solamente para ser elegida, sino también poder participar en todo el proceso. Justamente estábamos conversando esto con los magistrados y magistradas, de que ese es un buen punto de partida. Como ahora en este proceso de preparación a las próximas elecciones, ya se van formando a estos grupos de mujeres y hombres que van a participar en el proceso, y eso también va construyendo ciudadanía, es decir, ya va generando más acercamiento, y lo más importante, creemos nosotros en este caso, es cambiar el imaginario social, el que se vean más mujeres que están activamente participando, pero no se va a dar por generación espontánea, hay que crear las condiciones, hay que invertir en ello, hay que planteárselo como una meta, y creo que en este momento Guatemala está en el camino correcto, hay este reconocimiento de esta necesidad, y están dadas las condiciones a nivel del tribunal, y por eso la importancia de reflexionar qué es lo que pasó en las anteriores elecciones y cómo se puede dar ese salto cualitativo y cuantitativo para que los partidos no solo involucren a más mujeres, sino que también tengan una propuesta programática que responda a las necesidades, inquietudes y demandas de las mujeres. Ahora yo les voy a plantear una pregunta que se ha planteado tanto acá como en cualquier parte del mundo, al norte, este, oeste, y prácticamente en todas latitudes, cuando se habla de este tema. ¿De qué nos sirve a las mujeres llevar a mujeres al poder? Bueno, una pregunta corta, pero muy profunda. Es una excelente pregunta, porque la idea, y como bien planteaba Isabel, es que los espacios estén representados por la diversidad, la pluriculturalidad y todos los diferentes aspectos que hacen una sociedad. Entonces las mujeres van a traer una mirada desde las mujeres, no necesariamente todas ellas van a estar trabajando los temas que preocupan a las mujeres, pero van a poder influir desde una mirada femenina en todos los demás temas que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con los recursos naturales, que tienen que ver con decisiones estratégicas de un país, y por eso necesitamos esa diversidad de miradas para construir realmente sólidamente una democracia. Isabel. Sí, yo pienso que es fundamental que la mitad de la población tenga también la representación y la posibilidad de incluir sus intereses y necesidades en un sistema democrático. O sea, eso refuerza la democracia, hace la democracia más inclusiva, más representativa, y definitivamente fortalece cualquier sistema político y democrático y la gobernabilidad en sí misma. Ahora, en el caso del Tribunal Supremo Electoral también vemos realmente una aberración. Tenemos un tribunal que integran 5 magistrados suplentes y 5 magistrados titulares, en los cuales únicamente hay una sola mujer. Es decir, ¿cómo puede un tribunal así de esa manera imbuirse de la necesidad de darle más espacio a las mujeres? Bueno, esto es algo que se ha estado planteando desde las comisiones de postulación, ¿verdad? Desde antes de que se conformen las comisiones de postulación, se ha estado trabajando precisamente cómo incluir de manera afirmativa y de manera expresa mujeres y pueblos indígenas en tanto las candidatas y candidatos. Todavía tenemos varios procesos por delante, tenemos toda la elección de magistrados y magistradas en las diferentes cortes, y esas son consideraciones que van a ser importantes. Primero, reconocer que hay mujeres abogadas que pueden ocupar esos puestos y buscarlas de manera decidida. Buscar incentivar que se presenten, buscar que los mecanismos de valoración de esas postulantes sean lo más transparentes y equitativos posibles, y porque también hemos visto que el tema de las tachas, cuando una mujer entra en una vida pública, es mucho más complejo la forma en que se juzga su trabajo, en la forma en que se juzga hasta su vida personal. Entonces, ¿cómo vamos eliminando ese tipo de prejuicios que existen al momento de valorar a una mujer profesional o una lideresa en un país? Bueno, y el otro problema también es el gabinete, pues solamente tenemos, ¿cuántas ministras? 2. Una vicepresidente. Y una vicepresidenta. ¿Verdad? Claro.
Sí, y cuando hablamos de las mujeres en la representación no tendríamos que restringirnos a los puestos de elección popular. En realidad debería de haber mujeres también en los puestos decisorios de designación como los ministerios y ojalá que también en las altas magistraturas de los poderes del Estado. Más que eso, Isabel, acá en Guatemala cuesta mucho nombrar o enumerar a las mujeres que están al frente de grandes industrias, grandes negocios, las empresas más fuertes, raras veces, las familias más fuertes raras veces heredan a una mujer, digamos, para que esté al mando de todo. Sí. Bueno, María e Isabel, muchísimas gracias. Este es un tema en el que necesitaríamos muchas horas para poderlo abordar en profundidad. Vamos a corte y regresamos en un momento. Este segmento fue presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida.